Listo. Buenos dias a todos. Estamos iniciando aí mais webinar de Bermo Área Armaturen e hoje nós outros vamos ter a apresentação efetiva em um espanhol, efetivamente, não mais portunhol como o ano passado, pero que eu estar aqui se tiver uma dúvida ou algo do tipo. Hoy nos tenemos el Paulo Roque, que es el gerente para las regiones de Latinoamérica. Ignacio Olcese, que es nuestro vendedor técnico para Argentina. Y Brian no creo que está aquí ahora, pero que es nuestro vendedor técnico para Colombia, ¿correcto? Exactamente, son nuestros gerentes regionales, ¿no? Ignacio para lo que es área argentina y Brian para lo que es área Colombia región. Bueno, señores, inicialmente muchas gracias por su participación en este webinar que vamos a tratar de soluciones eficientes para calderas con Ignacio. Esto es parte del plan de ARI, ¿no? De entrenamientos para 2024, a donde ustedes pueden encontrar la agenda de todos los entrenamientos en la página de Verbo, la sucursal de ARI en Brasil, www.vermo.com.br. Ahí ustedes pueden chequear todos los entrenamientos en lengua española esta vez, ¿no? ¿Qué más que tendría en este momento? Nosotros vamos a participar con Ignacio y también en Bogotá está el ingeniero Brian Rodríguez, que también empieza en 2024 con atención en toda esta región de Colombia, ¿no? Aquí nosotros tenemos, buenos días, tengo problemas con la conexión. Ok, Brian está informando que tiene un problema con la conexión, pero luego ya se conecta. Bueno, Ignacio, tienes la palabra y adelante pues. Muchas gracias, Paulo, y muchas gracias a los asistentes a este webinar. Bueno, hoy vamos a empezar a explorar algunas de las soluciones eficientes que tiene Área Armaturen y también Vermo para calderas, ¿sí? Así que, bueno, si les parece, empezamos con la presentación. Lo primero es un poco definir, cuando hablamos de eficiencia, bueno, cuáles son las pérdidas inherentes que tiene un sistema de generación de vapor, ¿no? Ustedes saben que básicamente toda la energía es transmitida a través del combustible, ¿no? El combustible, ya sea gas, petróleo, tiene un poder calorífico y sufre una transformación en ese proceso de combustión, con el cual transforma esa energía de combustible en gases calientes, ¿sí? En esa transformación ya hay una pérdida inevitable en gases de combustión, y la caldera en sí tiene que trasladar ese calor generado a- al agua en forma de calor sensible, latente. Más adelante vamos a explicar estas diferencias para generar esta transformación en el fluido vapor. La caldera también tiene sus pérdidas de radiación, ¿no? La caldera además trabaja por ciclos de concentración, entonces para un funcionamiento seguro y eficiente necesita generar purgas controladas, y eso energéticamente constituye una pérdida. Y después, ni hablar, una vez que el vapor sale de la caldera, bueno, se distribuye a través de sus colectores y hay pérdidas inherentes en la distribución, ya sea pérdidas a la atmósfera, pérdidas por vapor flash. Con lo cual, si evaluamos el calor que ingresa a la caldera como combustible, la realidad es que el calor útil con suerte llega al 55%. De lo que se trata es tratar de trabajar para minimizar estas pérdidas, ver cuál es la solución más eficiente para tratar de minimizar estas pérdidas. Algunas son inevitables por el proceso de transformación, sería exergía, ¿no? A nivel termodinámico, pero otras sí se pueden trabajar. Bueno, vamos a explicar definiendo para aquellos que no lo conocen, calculo que todos saben, un sistema de vapor. Un sistema de vapor nace dentro de una caldera donde se genera el vapor. La caldera, por supuesto, es alimentada por agua de alimentación.
Esta agua de alimentación vemos que va a ser compuesta parte con agua de reposición o de make-up y parte del retorno de condensado, ¿no? Bueno, va a tener sus pérdidas inevitables en gases de combustión y en purgas. Va a ser distribuido este vapor a través de sus numerosas tuberías de distribución. Ahí inevitablemente va a haber unas pérdidas en trampeo, depende si la cañería está aislada o no, y vamos a llegar al punto de consumo. En el punto de consumo también va a haber algunas pérdidas por vapor flash o por mismo el proceso inherente. Y lo que buscamos es que de este consumo final, que puede ser un intercambiador, una paila, eh, no sé, un proceso de inyección también directa, gran parte de este vapor que se entrega sea transformado, una vez que cede su entalpía de vaporización, como condensado. Y este condensado en gran parte debería ser retornado digamos, al agua de alimentación de caldera, ¿no? La tasa de retorno de condensado nos da una idea del nivel de eficiencia de todo el sistema, ¿sí? Muchas veces las empresas no valorizan el vapor, el recurso condensado. Bueno, en esta presentación nos vamos a focalizar en lo que es generación. Otros webinars, como explicó Paulo, van a hacer foco más en la distribución o más en el consumo o en el sistema de retorno de condensado. ¿Ustedes saben cuánto cuesta generar una tonelada de vapor? ¿Mm? Muchas veces hablamos del recurso vapor, pero muchas veces, muchas veces es difícil valorizarlo. Bueno, esto depende de varios factores, ¿no? El tratamiento de agua, no es lo mismo una resina de intercambio que ósmosis, ¿no? Que es mucho más caro. Por supuesto, el consumo de energía eléctrica, si bien es pequeño respecto a la proporcional, hay un consumo de energía eléctrica. Por supuesto, la mano de obra del operador, el foguista que tiene que controlarlo. Hay un mantenimiento inevitable después de ciertas horas, ¿sí? Y hay una depreciación inevitable, por lo menos en Argentina, no sé cómo es en otros países. Hay una legislación por lo menos provincia de Buenos Aires, que exige que todas las calderas tengan un control anual y ese control anual requiere, bueno, un costo de adecuar la instalación de vapor, hacer las limpiezas necesarias, ¿no? Y por supuesto los costos administrativos, pero el combustible se lleva el 80% del total. Estas son las variables que influyen en la generación de vapor. Ahora, ¿cómo calculamos? Porque muchas veces en algunas auditorías energéticas nosotros podemos llegar al punto de calcular, esta es una oportunidad de ahorro de 200 kilos hora. ¿Y esto cuánto implica? Bueno, la fórmula del costo de generación de vapor es una fórmula simple, por ahí no tan sencilla, pero simple, y ustedes la van a entender con estas explicaciones, ¿no? Básicamente una caldera lo que tiene que hacer es tomar la energía que ya tiene el agua de alimentación, que es calor sensible, ¿sí? Cubrir lo que le falta de energía sensible para llegar al punto de equilibrio y después agregar un montón de energía de lo que llamamos calor latente. El calor latente es aquel que genera un cambio de fase. Entonces, básicamente, el costo que a mí me genera una tonelada de vapor es esa diferencia de energía que vamos a explicar más adelante. Se llama entalpía a nivel termodinámico y es el calor inherente que acarrea el vapor. Por supuesto, hay un costo de combustible que se mide en dólares por metro cúbico. Y esto está afectado por el poder calorífico inferior. Esto depende sí o sí del combustible. El gas natural tiene un valor, el gasoil tiene otro valor, los chips de madera tienen otro valor. Y la eficiencia de la caldera. Cuando hablamos de la eficiencia, hablamos de la eficiencia en la combustión, ¿no? Una caldera de, no sé, 20 años, 30 años, podemos llegar a considerar una eficiencia de un 85%. Una caldera nueva, de última generación, a lo mejor tiene un 95%, ¿sí? Entonces, básicamente quédense con esa idea que el costo de tonelada de vapor es un ratio, es una fórmula que divide esa energía por el costo que me cuesta generar energía, dividido por el poder calorífico inferior. ¿Por qué inferior? Porque de alguna manera se supone que no todo, hay dos valores, ¿no? Poder calorífico inferior y superior. Se toma el inferior porque
en los gases de combustión hay ciertos valores incondensables, ¿sí? O ciertas ineficiencias en el combustible que generalmente no se aprovechan, salvo que uno tenga un economizador con condensación, que no es lo habitual. Entonces, generalmente en estándar se utiliza este valor. Ahora vamos a un dato concreto, ¿no? Algo típico, una caldera humotubular, por supuesto, eh, trabajando con gas natural, que es el combustible más habitual, de 3 pasos, generando una presión de 8 bar con una eficiencia del 85%, l- teniendo una temperatura de alimentación de la mezcla entre condensado y agua de reposición de 80 grados, con un valor de costo de combustible y un caudal de 3.000 kilos hora, o sea, 3 toneladas hora, ¿no? Aquí, para la fórmula, inevitablemente tenemos que entrar a la tabla de vapor. No sé si ustedes están familiarizados. La tabla de vapor me da todos los datos termodinámicos ordenados por la presión de generación, ¿no? Entonces, si entramos acá a 8 bar, vamos a ver que tenemos por un lado la entalpía del agua, la entalpía de vaporización, este es el calor latente, y la entalpía del vapor, que es la total. Aquí nosotros vamos a tomar la entalpía del vapor, en este caso está en unidades de kilojoule por kilogramo, ¿sí? Y la entalpía del calor sensible la podemos tomar de acá, ¿sí? En realidad tomamos la entalpía del agua de reposición, que sería el valor de CP. CP es el calor específico, que es una kilocaloría, pasado a kilojoule sería 4,18. No quiero ponerme, digamos, complejo en la fórmula, pero esto es una fórmula muy sencilla que es 4,18 por la temperatura del agua. Entonces, por un lado tengo la entalpía del vapor y por otro lado tengo la entalpía del agua de alimentación a 80 grados, ¿sí? Cuando hablamos de calor sensible, entiendan esto, ¿no? Yo cuando entro con agua fría, ¿sí? Hay un calor que tiene que aportar la caldera y ese calor se va a traducir en un aumento de temperatura. Entonces va a llegar un punto en el cual la caldera, cuando llega a 80 grados, 80, 85, 90, 95, hasta que no llega a este valor que no es 100 porque está a más temperatura, estará 101, 102, toda la energía que entrega la caldera es para generar un cambio de temperatura y llevarlo a este valor. Ahora llega un punto en el cual ese calor que empiezo a agregar ya empieza a generar un cambio de fase, empieza a transformarse en vapor, hay un cambio de estado, de líquido a vapor. Obviamente esto no es inmediato y fíjense que es un valor alto desde pasar al líquido saturado hasta el vapor saturado. ¿Qué pasa en el medio? Y tengo un vapor húmedo. ¿M? Tengo un vapor con distinto título, distinto grado de sequedad, que también lo vamos a ver más adelante en la presentación. ¿Y qué pasa si yo sigo agregando energía después de que ya eh, llegué a la condición de vapor saturado? Bueno, puedo llegar a la región de vapor sobrecalentado, que también es calor sensible. ¿Y dónde se utiliza este tipo de vapor sobrecalentado? Y generalmente en centrales térmicas, donde se hace un uso cinético para mover turbinas, ¿no? Básicamente las dos aplicaciones del vapor, el vapor uso energético para uso de generación de energía, el vapor de la revolución industrial, el primero que empezó a mover máquinas, en el cual este, se utiliza esa aplicación, y el vapor saturado, que es el que se utiliza para procesos de intercambio de calor, ¿sí? Entonces quédense con esta idea de calor sensible y calor latente, y si ustedes ven acá en este gráfico, las diferencias de presión y cómo se distribuyen los calores sensible y latente, van a ver algo que por ahí es llamativo o sorprendente, ¿no? En los procesos de intercambio indirecto, el valor o la magnitud que nos interesa es el calor latente, ¿no? Es el vapor que alimenta un intercambiador de calor y entonces ese vapor se va a transformar de nuevo en condensado y lo voy a retornar, ¿sí? Voy a tratar de aprovechar el calor latente, pero el calor latente disminuye con el aumento de presión. Uno podría suponer que un vapor de alta presión tiene más calor, tiene más energía. Bueno, no, justamente para procesos de intercambio donde me interesa el calor latente es al revés. O sea que en resumen, trabajar a menos presión en procesos de intercambio es beneficioso, ¿no? Por supuesto que hay límites, ¿no? Hay límites que nos dan el área de intercambio,
no sé, la contrapresión del circuito de retorno, pero quédense con esa idea. Entonces, volvemos al ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Para generar un kilo, acá puse un kilo de energía, una tonelada de vapor. No, esto es, perdón, es un kilo porque es unitario. Tenemos el calor inherente, el calor de la energía digamos, del agua de alimentación, y este es el vapor latente. Entonces, esta es la energía kilocaloría por tonelada. Es otra forma de calcularlo, ¿no? En unidades de kilocaloría, ¿sí? Fíjense que acá hay algo fundamental, que nosotros hablamos de la diferencia entre, ahí se me pasó, perdón, la diferencia entre la energía que tiene el vapor menos la energía que tiene el agua de alimentación. ¿Esto qué significa? Que a mayor energía de agua de alimentación, esa diferencia va a ser menor, con lo cual el costo de generación va a ser menor. ¿Esto es así? Sí, es así, se puede estimar en una regla que es bastante precisa, que dice que por cada 6 grados de aumento de temperatura en el agua de alimentación, yo tengo un ahorro en combustible del 1%. De manera que si yo tengo un agua que no retorna condensado 20 grados y de repente le genero un salto de temperatura de 60 grados pasando a 80, bueno, voy a tener 10% de ahorro de combustible. Esto es mucho. En los procesos de, digamos, de oportunidades de ahorro en vapor, generalmente los retornos condensados son los que más em, ahorro generan y mejor payback tienen, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo original, este que habíamos calculado, nosotros tenemos la entalpía del vapor menos la entalpía del agua por 1000 kilos hora, 1000 kilogramos por tonelada, esto es un factor de ajuste por tonelada, por el valor de la tarifa, esto lo pueden sacar de la factura, cuánto pagan el valor de metro cúbico o de cada metro cúbico. Bueno, dividido por el calor calorífico inferior, esto que estamos considerando gas natural, por la eficiencia de la caldera me da un costo de generación de $20 por tonelada. Este es un ejemplo de Argentina. Entiendo que en otros países el valor del gas natural es mucho más elevado, ¿sí? Esto en Argentina eh, todavía es relativamente económico. Esto está cambiando, obviamente. Hay cambios políticos que están generando cambios en tarifas, pero esto es un valor que está bueno para compararse. Sé que Chile, por ejemplo, tiene un valor mucho más alto porque no tiene generación de gas o trabaja con otros combustibles. Brasil también trabaja con un valor mucho más alto. Entonces, esto es un indicador de cuál es el potencial de ahorro que pueden generar, ¿no? Otro tema que mencionamos es el tema del título del vapor. ¿Qué es el título del vapor? ¿Sí? Cuando vimos la curva, esa curva planchada que habíamos dicho horizontal, en la cual todo ese cambio de energía no generaba cambio de temperatura, sino cambio de fase, hablamos desde vapor de líquido saturado hasta vapor saturado seco, pero en el medio tenemos todo un intermedio de vapores húmedos que llamamos. Y el valor de humedad se calcula de alguna manera la masa de vapor dividido la masa de vapor, la masa de condensado e incondensables, ¿sí? El aire, nitrógeno, oxígeno. Entonces, ¿por qué es importante medir o estimar? Medir es complejo, pero se puede estimar un título de vapor porque esto nos permite saber cuán lejano estamos del punto ideal, o sea, el valor de la tabla, ¿no? De saturación seco, del vapor saturado seco, ¿no? Por ejemplo, un título de 0,8, que es algo bastante habitual en empresas que por ahí no tienen un buen drenaje, ¿sí? Bueno, tenemos un porcentaje de humedad de un 20%, con lo cual tenemos que saber que este es un vapor que tiene un arrastre de humedad de un 20%. ¿Y eso en qué nos afecta? Y directamente impacta sobre la entalpía, que es esa magnitud que habíamos charlado, que es la que se intercambia, ¿no? Entonces, a un valor de grado de sequedad o título de 0,8, directamente reduce un 20% la entalpía eh, ideal a la entalpía real. Entonces, ustedes se darán cuenta que mejorar este título de vapor es una medida de eficiencia energética, ¿no? Sí, fíjense el calor latente y el calor total, cómo pueden alterarse, ¿no? Calor sensible, calor total. Entonces, si los convencí con esto de que
el grado de sequedad es algo importante. ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Cómo lo puedo lograr? Acá vemos un ejemplo donde explica esto es un ejemplo de laboratorio donde muestra, vamos a mostrar el video, el nivel de arrastre que puede llegar a tener una caldera con alto nivel de humedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros en una tubería pensamos que hay vapor, muchas veces no hay vapor y un arrastre importante de condensación que depende de cuál es el factor de uso de la caldera, cómo está diseñada, por ejemplo, calderas de tipo las Vaporax o las que son de tipo de desarrollo vertical, tienen un nivel de arrastre muy importante, con lo cual hay que trabajar bastante. La situación de aislamiento térmico, ¿sí? ¿Sí? También el tema de reducción de presión de vapor es algo que beneficia a mejorar el título, por eso siempre se recomienda trabajar a la presión de trabajo de generación de las calderas y después reducirla antes de su punto de consumo. Entonces, el título de vapor es algo que tenemos que cuidar y tener que trabajar con el vapor saturado lo más seco posible. Nunca se llega a un valor de 1, pero en una instalación bien adecuada se puede llegar a un valor de 0,95. ¿Sí? ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, con un separador de gotas. ¿Qué es un separador de gotas? Es un sistema que de alguna manera se interpone al flujo de vapor y le genera como obstrucciones. Hay de dos tipos, ¿no? Hay algunos que son de tipo de placa, otros que son de tipo centrífugo, y de alguna manera lo que hace es, mediante, digamos, por cuestiones de energía cinética y por, de alguna manera, choques, obliga a condensar todo el vapor que está en forma de flashing, de arrastre, ¿no? Esto obviamente tiene que ser trampeado, ¿no? Entonces, si ustedes pudieran ver en una forma de laboratorio cómo sale el vapor sin un separador de gotas o con un separador de gotas, se darían cuenta de que estos elementos que muchas veces uno dice, bueno, pero ¿para qué lo voy a poner? Em, Pueden ayudar bastante a mejorar el título de vapor a la salida de la caldera o en la entrada de un cuadro de reducción de presión, ¿sí? Son elementos sencillos, pero que ayudan bastante. Y por supuesto, ARI puede ofrecer esta solución directamente adaptada a su necesidad, ¿no? Con distintos tipos de bridas, bridas ANSI, bridas DIN, de acuerdo a lo que se requiera, el tipo de trampa que se adecue, ¿no? Es una de las soluciones que ARI puede ofrecer completa. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo concreto de cómo es el diseño de un tanque de alimentación de caldera, ¿no? Como hemos adelantado antes, un tanque de alimentación de caldera tiene que tener la función, por supuesto, de alimentar de agua a la caldera, tiene que darle una autonomía de por lo menos 1 hora de funcionamiento, pero además tiene que recoger la corriente de condensados que vuelve del circuito de retorno de condensados y de alguna manera mezclarla con el agua nueva de reposición. Ahora, ¿qué pasa? El agua nueva que viene de un circuito de tratamiento es un agua que está fría, ¿no? Entonces, estos sistemas de torre que se muestran acá, de alguna manera se llaman desaereadores, y lo que hacen es poner en contracorriente el flujo de agua de make-up con una corriente débil de vapor. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es precalentar el agua de entrada. ¿Y para qué me sirve precalentar el agua que yo ingreso al tanque? Bueno, por un efecto físico-químico, el agua caliente tiene menos solubilidad de oxígeno. Entonces, en la realidad, lo que ocurre es que el agua se precalienta y queda toda una masa de oxígeno que ya no puede quedar contenida dentro del fluido, entonces se separa y sale venteada. Y esto es muy beneficioso para la gente que hace tratamiento de agua, tener un agua con menos reducción de oxígeno, porque el oxígeno es el causante de corrosión. Y si yo no utilizo estos sistemas, tengo que utilizar secuestrantes de oxígeno, productos químicos que me cuestan dinero, pues el bisulfito de sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, un buen diseño de tanque de alimentación de caldera con desaereador me permite resolver todo, ¿no? El ingreso de vapor, el ingreso de agua. ¿Mm? Y acá vemos todos los elementos que ARI puede proveer. Válvulas de cierre,
que son válvulas de fuelle o de empaquetaduras, de acuerdo a la necesidad. Separadores de gotas, como mencionamos, válvulas reductoras de presión. Acá vemos un sensor de temperatura, ¿sí? Y el vapor también puede ser inyectado, vamos a mirar más adelante, ¿no? El vapor puede alimentar un desaerador, pero también puede inyectarse directamente al agua de alimentación. Vamos a ver más adelante eso, ¿no? Por supuesto, válvula de seguridad y sistema de control de ingreso de agua, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo, un skid de una solución que ARI puede proveer, una solución completa de tanque que tiene su control de nivel, sus niveles de venteo, su torre de aire desaeradora, el sistema de control de presión con control de nivel. Bueno, esto es una solución que llamamos de ingeniería que puede desarrollar a medida Vermo de acuerdo a las necesidades que ustedes quieran o los accesorios. Si ustedes ya tienen un tanque y quieren hacer un revamping o adaptar, bueno, ahí necesitamos saber las medidas de las bridas y ver de qué manera adaptar el sistema para poder ofrecer esta solución, ¿no? Que funciona muy bien y que además impide, después vamos a ver más adelante, problemas de plumas de vapor, ¿no? Acá vemos un ejemplo concreto de la sala de calderas, cómo se interrelaciona, ¿no? Acá tenemos el tanque que recibe todos los condensados, ¿sí? Acá tenemos el agua de alimentación, ¿sí? Y acá vemos cómo va inyectando el control modulante del agua con la torre desaeradora. Por otro lado hay una corriente de vapor que se inyecta, vamos a ver más adelante. Y por otro lado tenemos la caldera, ¿sí? Que la caldera tiene sus purgas y esas purgas tienen un aprovechamiento energético que vamos a explicar ahora, más adelante, donde colocando un tanque flash podemos ganarnos una corriente de vapor que puede llegar a subutilizarse para desaerador, ¿no? Entonces, nosotros en un sistema de sala de calderas hay varias soluciones que podemos ofrecer de desaerador, de sistema de recuperación de energía, bueno, sistema de purga en los colectores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Algo fundamental en el desarrollo eh, de las calderas, sobre todo de gran capacidad, es el tema del control modulante de agua. ¿Qué llamamos control modulante de agua, no? Una caldera estándar lo que hace es recibe una señal discreta on-off de nivel y cuando necesita agua, lo que hace es bombardear con agua hasta llegar al nivel de reposición. Esto hace que durante un periodo de tiempo se interrumpa la evaporación y entonces se generen oscilaciones en la presión de vapor. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, colocar un sistema de control modulante con una válvula de control que alimente y mande en forma continua y modulante el nivel de agua que necesite de acuerdo al nivel de vaporización de la caldera, ¿no? La caldera va evaporando y en esa evaporación va consumiendo nivel. Bueno, si en vez de nosotros esperar a que se baje el nivel a un valor y reponerlo, si lo vamos entregando en forma continua, logramos cierta estabilidad en el funcionamiento de la caldera, ¿no? Tal vez Rodrigo nos puede explicar este sistema que sería como una evolución más a este control a nivel, que es un sistema de 3 elementos con caudalímetro. Rodrigo, ¿estás ahí? Esperamos que Sí, Rodrigo se estoy. conecte. Sí. No, si podías explicar un poco cómo funciona este sistema que además del control a nivel utiliza caudalímetros. Só um momento, me escuta bem, né? Sí, te escuchamos, sí. Este é um controle que nós normalmente utilizamos, é um controle muito simples, o controle não se interfere no controle de segurança da caldeira, pero Ujú. que se adiciona um elemento de medição secundário para fazer o controle do caudal principal. Se tem a antecipação de queda de queda de nível em la caldeira a través de la medición del caudal de vapor, de producción de capacidad de vapor, generación de vapor.
Esto se está saliendo el vapor de la caldera, nosotros tenemos una reducción del nivel de agua y así nosotros podemos anticipar la entrada de esta agua y mantener un nivel más estable. Y también se puede utilizar el concepto de la diferencia entre la salida de vapor y la entrada de la agua para hacer una corrección en la válvula de control modulante de este conjunto de control de nivel. Excelente. Esta solución es ideal porque de alguna manera nosotros damos un paso más, digamos. No solo vamos a mantener un control de nivel estable, sino que además algunos procesos, como por ejemplo que utilizan autoclaves, de repente en un periodo de tiempo muy corto necesitan una demanda de caudal muy grande. Y para que no nos genere una caída de presión y que nos altere, la integración de un caudalímetro nos permite adelantarnos a esa demanda instantánea y hacer que el quemador de la caldera empiece a funcionar más y ganar un poquito más de presión para compensar esa demanda instantánea. Entonces, este tipo de soluciones lo que permiten es estabilizar todo el sistema de caldera. Y a nivel energético, cuando nosotros logramos una estabilidad, o sea que el sistema no es que de repente prende, apaga, sino que modula, es equivalente a lo que sería un variador de velocidad en un motor, ¿no? De alguna manera, para expresarlo gráficamente. Y esto genera, además de una estabilidad de presión, o sea, no tienes estrés térmico en la caldera, no tenés picos, caídas, esto genera un ahorro energético, ¿no? A veces es difícil cuantificarlo, pero esta solución, que es perfectamente aplicable con cualquier fabricante de caudalímetros. En este caso tomamos un ejemplo de Endres Hauser, pero pueden ser otros. Esto con una lógica de control puede comunicarse perfectamente tomando el control de nivel, controlando el caudalímetro y funcionar a la perfección. Así que este es un sistema muy interesante que además suele ser integrado con lo que se llama economizadores de caldera, ¿no? Que utilizan los gases de combustión o la entalpía de los gases de salida. En este caso es como necesario, porque si uno quiere colocar un economizador, inevitablemente va a utilizar un sistema de control modulante de agua. Así que este es un caso ejemplo que podríamos trabajar. Acá damos una explicación de cómo se hace este control. El corazón del control se utiliza válvulas globo de control que lo que toman es esta señal 4 a 20 miliamperes y con un electroposicionador mandan una señal variable de aire o de electricidad de acuerdo al tipo de actuador que tengan y van generando una respuesta de un flujo variable de tipo X porcentual, de alguna manera, bueno, lineal, de acuerdo a lo que se requiera, y permiten justamente adaptarse a la necesidad del proceso, ¿no? ARI tiene dentro de su sistema, de su scope, como producto principal, caballito batalla, toda la línea Stevi, eh, desde el modelo Smart, el modelo Vario, el modelo Pro, con distintas configuraciones. Así que esto es algo perfectamente aplicable. Creo que había algunas consultas o Brian levantó la mano, ¿sí? ¿Me escuchas ahí, Ignacio? Buenos Sí, días. Brian, buenos días. Discúlpame interrumpirte. Hay una No. pregunta en el chat. Sí, Misael cómo no. pregunta que este sistema de control mencionan esa base de una válvula de control, caudalímetro y qué más equipos. Nos hace Eh, una pregunta. perfecto, está bien la pregunta. Caudalímetro, control de nivel que tiene que ser de tipo capacitivo, que dé una señal 4 a 20, y una válvula de control, ¿sí? Y un sistema, ¿no? Esto tiene que tener como un controlador que reciba todas las señales y de alguna manera em, integre el PID, ¿sí? Pero básicamente esos son los elementos que debería tener este sistema de control modulante. Bien. Muchas Eh, gracias. no, por favor. Ahora vamos a un elemento, bueno, primero vamos a explicar un poquito, ¿no? Toda caldera tiene purgas, como ustedes sabrán, purgas de superficie y purgas de fondo. Vamos a explicar un poco cada uno de estos detalles. Pero el foguista periódicamente necesita tomar muestras de la caldera para saber qué nivel de sólidos disueltos tiene,
nivel de TDS, que se mide en partes por millón o microsiemens, y para eso necesita tomar una muestra enfriada, ¿no? Porque si no la tomara enfriada, bueno, gran parte de esa masa se evaporaría y no sería representativo. Bueno, ARI puede ofrecer este tipo de enfriadores de muestra. Acá mostramos que básicamente es un tanque con una serpentina donde se alimenta con agua fría, y lo que hace es poder tomar muestras periódicas, de manera que el foguista puede medir con su nivel de conductímetro manual y corroborar que lo que está dentro de la caldera está dentro de lo razonable que le pide el fabricante, ¿no? Estamos hablando de 3000 ppm, 3500, dependiendo un poco del diseño de calderas, ¿no? En lo que es descarga de fondo, ARI puede ofrecer un sistema bastante robusto. A lo mejor Rodrigo después nos puede dar detalles de esto. Es una válvula muy robusta que viene con actuador neumático y con palanca. El objetivo de esto es descargar los lodos de fondo que se generan, ¿sí? Inevitablemente, como parte del proceso. Ahora, esta descarga tiene que asegurarnos una apertura de pocos segundos, de, no sé, 2, 3 segundos, que sería muy difícil hacerla en forma manual, y además asegurarnos un cierre efectivo, porque si no se nos puede vaciar la caldera, ¿no? Entonces, esto funciona con un controlador que le da una rutina de trabajo de 2 a 3 veces, no sé, por hora, unos pocos segundos, y lo que genera es un efecto de descarga, porque si la hacemos funcionar mucho tiempo, se genera una canalización que no es efectiva, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una curva de el caudal de descarga de acuerdo a la presión de caldera. Por ejemplo, si tomáramos el ejemplo de la caldera que vimos al principio de 8 kilos, estamos hablando de una tasa de 4,6 kilos sobre segundo, así que es un valor importante de, de descarga. Y a lo mejor, Rodrigo, tú puedes explicar cómo son los internos de esta válvula para asegurar la robustez necesaria. Sí, sí, claro. Esto es una válvula que tiene un concepto de la cierre de la válvula, lo asiento principal, es una vedación con metal versus metal. Entonces, se Ujú. tiene el obturador, el plug de la válvula de metal, aço inoxidable endurecido, y también se tiene el asiento de la válvula en aço inoxidable y también Sí, endurecido. acero inoxidable, sí. Exato. E esto es, lo principal conceito é que a pressão de la entrada de la válvula, que é a mesma pressão de la caldeira, se hace la força de cierre de la válvula. Mm, Então, se tem muito mais força de cierre, se tem uma garantia, né, de que esta válvula se não se tem lo vazamento, la perdida de caudal. terrible. Claro, Então, esse é o principal conceito. Uma coisa muito importante, talvez Inácio iria falar, ujú, mas eu aproveito que muitas vezes em las caldeiras de baixos tamanhos, das baixas capacidades de produção de geração de vapor, ujú, nós encontramos as válvulas de bola para fazer o trabalho de descarga de fundo. Não sei se é comum para os outros países, mas acá em Brasil isso é muito comum porque é uma válvula muito mais, com preço muito mais reduzido. ujú, Pero que se tem um problema de segurança para a caldeira, porque a caudal de uma válvula de bola, na caldeira de 10 bar de pressão de operação, é mais ou menos de 60 a 64 metros cúbicos por hora de água, de salida de água. claro, Então, se tem um problema de cierre desta válvula, se tem uma salida de água de 64 metros cúbicos por hora, pero que normalmente as caldeiras pequenas se tem a capacidade de reposição de água de 10, 15 metros cúbicos apenas. Então, você pode reduzir o nível, sacar toda a água da caldeira e se causar uma explosão por excesso de temperatura. sí, claro, aquí, como dice bien Rodrigo, esta es una aplicación bastante crítica por la presión que trabaja, que es la presión de la caldera, y también porque es un fluido muy agresivo, por esto esta configuración de válvula con acero endurecido, pero también es crítica porque de alguna manera si hay un caudal muy excesivo, nos puede afectar el nivel de la caldera, y como ustedes saben,
una caída en el control nivel es algo riesgoso en la caldera, con lo cual tienen que ser purgas muy controladas y con buena capacidad de cierre y que nos den seguridad. Así que un poco esa es la idea de la configuración de esta válvula, ¿no? Só Alfa, um sí, momento, Inácio. sí. Você tem duas perguntas aí. ¿Cómo no? Esse Sí. sistema de controle menciona a base de uma válvula de controle, caldalímetro e que mais equipos. Isso está explicado? Eso ya lo explicamos, sí, sí, ahí Ok. Brian nos dijo, sí. ¿Y Ok. cuál es la otra E o pregunta? variador de frequência para controlar o fluxo de água, ¿se explicado também? En Não. realidad, no, el variador de frecuencia es un ejemplo que yo hice. En realidad lo que se utiliza es un controlador de que de alguna manera genera una función modulante en el agua que sería equivalente a un variador de frecuencia en un motor. De hecho, algunos sistemas de control modulante de agua también utilizan, si se quisiera, un variador de velocidad sobre el motor de la bomba de alimentación. Este es otro elemento de control, ¿no? Tenemos el control a nivel, tenemos el caudalímetro y algunos fabricantes de calderas ya lo ofrecen con un control modulante de agua. Lo que pasa es que después hay que integrar todas estas soluciones para, bueno, para que funcionen correctamente. Pero sí, esa es É, otra solución que podría ser, sí. Uma condição que Swami havia perguntado que opinião te merece. Swami, isto é uma condição que nosotros aquí de Bermo nos preferimos utilizar una válvula de control para hacer el control de nivel de agua de la caldera, el Mm, fluxo de agua de alimentación, porque nosotros tenemos una condición de siempre hacer un control y se puede trabajar con una faixa de trabajo, un range de trabajo más grande. mm, O que correcto. acontece com os sistemas de alimentação com controlador de variador de frequência, você Ujú, pode trabalhar, pero que você tem que tomar um cuidado que as variações de frequência têm que ser pequenas, 50 hasta 60 Hz de frequência ou 40 a 50, é sí, muito pequeno o range de variação, es verdad. porque a variação de um variador de frequência quando se reduce, por exemplo, a rotação do motor, a frequência para 50%, Ujú, nós reduzimos para o 0,5 ao quadrado, é a relação de pressão, a pressão cai para 25% da pressão. Então, mm, reduzindo a frequência para 50%, a pressão reduz para 25%. Então, quando nós falamos, se tem uma bomba com capacidade de 20 bar de pressão, com caudal máximo, quando se reduz o caudal para 50%, a pressão de 20 bar ujú, reduz para 5 bar e não se pode fazer a injeção de água porque não tem pressão para claro, injetar a água na caldeira. Então, ujú, o range de controle da bomba é muito reduzido, pero que é possível. E se tem uma economia energética, energia elétrica também. mm, Mas se tem que ter muito cuidado com o controle, para que sí, não se torne um sistema on-off de novo. correcto. Y sí, además hay un límite en la frecuencia baja porque después ahí podés tener riesgos de sobrecalentamiento del motor, ¿no? Porque la velocidad de rotación de la bomba es la velocidad con la cual refrigera el motor, así que si no tenemos cuidado con eso también podemos tener problemas. Así que está bien la aclaración, Rodrigo, gracias. Vamos adelante. Avanzamos. Bueno, Sí, solo una entonces, cosita, sí, Ignacio. Hay más una pregunta del señor Conrad a ver. referente a cuando hablamos, dice él, cuando dicen válvula de control, ¿se refiere a válvula de 3 vías? Ah, eh, no Senhor necesariamente. Conrado, senhor Sí. Conrado, aqui nós já vimos sistemas de controle de nível de água com as válvulas de 3 vias, Ujú, pero que a terceira via, que é a via de recirculação da bomba, quando não se tem necessidade de enviar um fluxo de água para a caldeira, se ujú, hace o retorno da água para o tanque da caldeira. Pero que nosotros estamos hablando de una presión diferencial de 20 bar para 0 para 0,5 cuando es un desaerador. Entonces, la capacidad de evasión de esta tercera vía es muy, muy reducida. Nosotros estamos hablando, un ejemplo apenas, son números de ejemplo. Se tiene un KVS de la válvula, una capacidad de evasión de 40 metros cúbicos por hora
para o asiento que hace a alimentação de água para a caldeira. Quando se trabalha com a recirculação, se tem KVS de 1, 2, 3 ou 4, muito reduzido, porque se tem uma pressão diferencial muito mais grande do que quando se hace a alimentação de água na caldeira. Ujú. Sí, correcto. En el caso de que se dé una oportunidad, nosotros tenemos que analizar todo el sistema y hacer un relevamiento y ver cuál es la mejor solución para este caso, pero sí, la válvula de control puede ser de 2 vías, de 3 vías, de acuerdo a lo que se requiera, si necesita esa recirculación que dice Rodrigo o no es necesaria. Eso es algo que se evalúa en etapa de ingeniería de la aplicación, así que es un caso a analizar. Eh, Mas uma coisa, normalmente nós outros utilizamos válvulas de 2 vias apenas, e se utilizam em la entrada de la válvula uma válvula de segurança, uma válvula de alívio para se hacer. Quando se cierre o fluxo de água para a caldeira, se ocorre mm, o aumento de pressão da bomba e se mm, utiliza a abertura da válvula de segurança para se hacer la abertura em sí, la recirculação vazão mínima. sí, estoy de acuerdo porque es una situación eventual, no es algo que ocurre habitualmente, así que estaría bien esa solución. Bueno, si les parece, pasamos con el resto de las aplicaciones. Tem mais uma pergunta Ignacio, acá. Sí, ¿cómo no? Sí. hay una pregunta en el chat. Bueno, Pregunta Sami, ¿hay alguna opción de purga de fondo que opere con diferencial de presión arriba de 21 bar? Es muy común en nuestra región encontrar calderas que trabajen entre los 22 a los 35 bars. Rodrigo. Nosotros tenemos, es un sistema, esta válvula DFA40 es una válvula de Bermo, pero que ARE tiene una válvula PN40 que se puede trabajar hasta 32, 33 bar de presión. Es Perfecto. una válvula, yo creo que es la STEVI 415, es Ujú, lo número, la información de la válvula. muy bien. De nuevo, si nos pasan las condiciones por mail, les vamos a pasar una oferta técnica y comercial adecuada. Bien, vamos ahora a la otra purga, la purga de superficie, que como ustedes saben, tiene la función de eliminar sólidos disueltos que no hayan sido precipitados, sino los que están en superficie. Estamos hablando de sílice y otros productos, y que generalmente trabajan con un lazo, con un conductímetro que va midiendo la conductividad y en función de eso genera una purga. Bueno, este fluido, que es un fluido más limpio, de alguna manera, que el de fondo, tiene una energía inherente importante, ¿no? Es ese calor sensible y latente que tiene la caldera. Y en calderas grandes, estamos hablando de arriba de 5 o 7 toneladas, o a veces hay salas de calderas que tienen 3 calderas trabajando en simultáneo con estas capacidades. Bueno, hay posibilidad de aprovechar esta energía. ¿Y cómo podemos aprovechar esta energía? Porque es un fluido que está a alta presión y con mucha temperatura. Bueno, la idea es aprovechar un vapor flash. Vamos a explicar más adelante cómo funciona, pero un vapor flash básicamente lo que hace es generar una separación de fase, o sea, permitir que se separe el vapor que se genera por ese exceso de energía y aprovechar por un lado la corriente de vapor para alimentar, por ejemplo, un desaerador y por otro lado, em, digamos, esta corriente subenfriada de alguna manera, aprovecharle el calor sensible con un intercambiador de calor. Vamos a explicar un poco cómo funciona esto, ¿no? Acá hay un ejemplo concreto de una solución eh, diseñada y con la ingeniería realizada en Vermo, ¿no? Este es un tanque flash, donde por un lado se genera el vapor flash. Acá, en vez de inyectarlo directamente a un desaerador, se colocó un intercambiador de placas para aprovechar el calor latente, ¿sí? Y por otro lado, otro intercambiador para aprovechar el calor sensible. Entonces, si yo tengo agua caliente, perdón, agua fría de un sistema de intercambio de tratamiento de agua, primero lo voy a hacer pasar por el intercambiador, ganando este calor sensible, genera un salto de temperatura, y por último, por el intercambiador que me gana el calor latente, y entonces genera un calentamiento en 2 etapas, donde yo estoy aprovechando toda la energía de la purga. ¿Qué es una purga? Que
yo de todas maneras debería enfriar para poder disponerla dentro de mi sistema de fluentes. Entonces, yo siempre digo esta frase, ¿no? El fluido puede estar contaminado, pero la energía no. Entonces, yo le estoy aprovechando la energía para algo que de todas maneras debería enfriar y la aprovecho para precalentar algo que está directamente ahí, que es el agua de reposición de la caldera. Ahora, ¿cómo funciona esto, no? ¿Sí? El tanque flash es un tanque que recibe un condensado, una corriente presurizada, y generalmente se separa en dos corrientes, una a muy baja presión, 1 bar o menos, y otra en la parte líquida, así que tiene la presión hidrostática, ¿no? Acá vamos a explicar un poco el ejemplo o el concepto del vapor flash, así como explicamos la otra fórmula, ¿sí? El vapor flash lo que toma es el calor sensible del condensado o la corriente que tenga a alta presión, restada el calor sensible a la presión más baja, ¿no? Esto, por ejemplo, 1 bar. Si esto estuviera a 5 bar, un sistema de retorno de un condensado a alta presión, y esto tiene el calor sensible de baja presión, dividido por el calor latente de baja presión. Esto sale de tablas, no se vuelvan locos, simplemente es un ratio que lo que me está diciendo es que el exceso de energía entre el calor sensible a baja presión y el de alta presión se traduce en vaporizar esa energía. O sea que ese exceso de energía termodinámicamente se utiliza para generar este vapor. Entonces acá vemos un ejemplo muy gráfico donde se ve cómo el fluido se separa en una corriente de flash y en una corriente de condensado, y nosotros aprovechamos este vapor flash, que es un vapor de buena calidad, baja presión, pero de buena calidad. Entonces nosotros podemos hacer un ejemplo, ¿no?, de un radiador que me descarga 7000 kilos hora de vapor saturado 21 bar. Esta es una aplicación de alta presión. Y la trampa descarga a un flash presurizado de 3 bar. Entonces, haciendo el ratio entre las diferencias de calor sensible y el calor de vaporización, nosotros podemos calcular que el 15% de la masa que ingresa como condensado se va a transformar en vapor flash. Con lo cual, si tenemos 7000 kilos hora, nosotros nos ganamos 1000 kilos hora de vapor flash, una mini caldera, ¿sí? Entonces, esto también es una oportunidad de aprovechamiento eficiente de la energía. En vez de que el vapor flash se genere inevitablemente en una descarga de tanque y nosotros lo veamos en la pluma, nosotros lo que hacemos es generar que esa separación de fases se realice dentro de un tanque en forma controlada y aprovechar esta corriente, ¿sí? Esto es muy diferente que dejar que directamente el tanque flashee. Muchos fabricantes de calderas llaman tanque flash al tanque de enfriamiento de purgas. Entonces mandan las purgas, arriba tenés la chimenea donde se va todo el flash, y después ellos encima después se enfrían. No es un tanque, es un tanque de purgas, no es un tanque flash. Un verdadero tanque flash tiene un aprovechamiento de esta energía. Por supuesto, este mismo cálculo que hicimos en la fórmula tiene un gráfico en el cual, de acuerdo al tipo de presión de entrada y la tasa y la presión de vapor flash, que eso yo lo puedo regular, tengo una tasa de evaporación que puede estar desde el 5 al 10-15% de acuerdo a esta configuración, ¿no? Generalmente se trata de utilizar presiones muy bajas de vapor flash para que la tasa de evaporación sea lo más alta posible. Entonces, a mí lo que más me interesa es tener más porcentaje de vapor flash, no menos, ¿no? Después vamos a explicar esto. Vermo tiene definidas soluciones de ingeniería donde ya directamente tiene su configuración de tanque, con su ingreso de condensado, con su válvula de seguridad, un sistema de descarga de vapor flash con una válvula de retención, y por otro lado el cuadro de trampeo de lo que es el fondo de tanque vapor flash. Esto puede ser integrado o no con un intercambiador de calor de acuerdo al requerimiento del cliente, ¿sí? Con lo cual, este sistema de recuperación de energía puede ser una solución directamente aplicable, ya sea para solución de aprovechamiento de energía en purgas
de calderas, o bien en algunos procesos donde haya un condensado de alta presión y que genere problemas, ¿no? Algunas prensas de condensado que trabajan a 7, 8 bar y que después hay que despresurizarlas y generan muchos problemas. Bueno, la idea es poder aprovecharlo de esta manera, ¿no? Acá vemos un ejemplo concreto de cómo se integraría un sistema de tanque flash a un sistema de vapor de baja presión. Algunos me pueden decir, bueno, pero la purga, a veces no, a veces la caldera no está funcionando. ¿Cómo puedo asegurarme estabilidad en la provisión de vapor de baja presión? Bueno, en este caso, por ejemplo, ustedes ven que tienen un sistema de complementación que se llama, que es básicamente añadir a la misma corriente de vapor flash otra corriente de vapor reducido, de manera que si cae esta presión porque de repente la caldera no está purgando, porque no sé, se está apagando, bueno, el sistema de complementación inyecta vapor de baja presión y entonces sigue alimentando este sistema, ¿no? Y por otro lado, digamos, el condensado que no flasheó, que no se separó como fase y se genera como condensado, puede ser retornado mediante un sistema de bombeo de condensado al agua de alimentación de caldera, ¿sí? Esto es algo que se puede aprovechar. Entonces, básicamente una solución eficiente en un sistema de vapor incluye tanque flash, incluye sistema de retorno de condensado, ¿no? Hay otra aplicación que no quisimos mostrar acá porque era demasiado compleja, que era la posibilidad de em, utilizar termocompresores. El termocompresor lo que hace es tomar esta corriente de baja presión de vapor flash y mezclarla con una corriente de alta presión y generar un vapor intermedio, ¿no? Por ejemplo, 1 kilo de presión bar contra 7, 8 kilos de vapor, llamamos de arrastre, y generando un vapor intermedio de 4,5, ¿no? Esto es muy útil en sistemas donde tienen mucho aporte de vapor flash de baja presión, pero lo que necesitan ellos es un vapor de 4, ¿no? Por ejemplo, en sistemas de secado de leche o secados de madera, tienen condensado a alta presión y después necesitan volver a alimentar. Entonces, esto también es otra aplicación. Esto es lo que le explicaba un poco respecto de el tanque enfriador de mezclas, ¿no? Que mal llamado tanque flash, por lo menos en Argentina, ¿no? Nada, si uno quiere enfriar un sistema, bueno, la idea es, esto no es una solución muy eficiente, ya se darán cuenta, ¿no? Estoy tomando una purga caliente y encima le estoy agregando agua fría para eh, disponerlo en un sistema de fluente. Bueno, la idea es que esto hacerlo en forma controlada, con una válvula de control que directamente tome un capilar de temperatura y que inyecte exactamente el agua de enfriamiento estrictamente necesaria, ¿no? Esto es fundamental para cuidar lo que se llama la huella hídrica, ¿no? De la empresa. No tiene que ver con eficiencia energética, pero sí con sustentabilidad, ¿no? Entonces se utiliza por ahí una corriente no muy agua cruda para enfriar y disponer esto en forma caliente. Esto es un tanque que yo sugiero que se haga en forma externa. Muchas empresas lo que hacen es pozos abajo de la caldera y tiran todas las purgas abajo. Esto les trae montones de complicaciones, de vibraciones, de filtraciones y después tienen fugas a la napa y tienen después problemas ambientales. Nada, lo mejor es generar la mezcla en forma controlada en un tanque y después sí disponerlo ya frío. Bueno, después vamos a ver otra aplicación que tiene que ver con la inyección directa del vapor o la inyección del condensado. Ustedes habrán visto en muchas industrias, casi todas, donde el tanque de alimentación, donde recibe el condensado, generalmente lo recibe de la parte superior o algunos le ponen algún tubo tipo pescador, pero el flasheo que se genera del condensado a alta presión hace que se genere una pluma de vapor que se ve desde la entrada. Vos entras a la planta y ves la pluma de vapor, el tanque de alimentación. ¿Esto se puede evitar? Sí, se puede evitar. ¿Cómo? Colocando inyectores. El inyector lo que hace es distribuir el flujo en forma controlada para evitar que se genere esta especie de cavitación en la cual
la burbuja del vapor flash que trae el condensado se pierda. Entonces, acá podemos ver un ejemplo. Ah, no, acá no, en otro lo teníamos. Entonces, en vez de inyectar en forma directa el condensado, lo inyectamos a través de inyectores y entonces vamos a evitar la pluma. La pluma es una pérdida de por sí. Ustedes cuando van a una empresa y ven una pluma de vapor, es una oportunidad energética. O sea, la pueden resolver de esta manera, que es inyectando vapor, o de esta otra manera, ¿no? En algunos casos donde hay tanques y hay corrientes de vapor, ¿hay forma de condensarla? Sí. Este vapor que nosotros llamamos exhausto, ¿sí? ¿Habría forma de condensarla? Sí. Si yo le pongo un sistema de intercambio de calor y lo pongo en contracorriente con un agua fría, ese cambio de estado, ese vapor que viene con baja presión, va a condensar. Esa condensación genera vacío, ese vacío genera arrastre, con lo cual es algo que se interpone en la cañería de salida, pero que no le genera contrapresión. Claro, hay que calcularlo muy bien esto, ¿no? Hay que dimensionar bien el área, pero Vermo tiene soluciones instaladas donde históricas plumas de vapor han sido reducidas prácticamente a cero, colocando este intercambiador de calor, que lo que hace es condensar ese vapor exhausto eh, totalmente. O sea, yo le ingreso el caudal de recirculación de agua fría necesaria para que no salga nada de pluma, ¿no? Obviamente hay después una chimenea donde sale por ahí un poquito porque hay que dejarle un venteo libre. Pero esta es otra solución de venteo de vapor exhausto donde tranquilamente se pueden instalar esto. Esto es muy común en las terrazas de la fábrica donde tienen las chimeneas y ahí sale todo el vapor y ahí lo vemos. Así que dependiendo un poco del caudal y de las condiciones y algo que hay que dimensionar, hay una solución posible con intercambiadores de calor y Vermo es capaz de ofrecer esto. Bueno, creo que estamos, ¿no? Estamos horario y todo, ¿no? Quisiera escuchar preguntas o alguien me puede repetir las consultas que hubo. Y bueno, señores, ahora abrimos para preguntas y dudas de Ujú. ustedes, ¿no? Bueno, mientras tanto, para aclarar, ¿no? Vermo es la sucursal brasileña de Área Armature, ¿no? Pues, este proyecto que tenemos de Latinoamérica, hoy día, desde el año 2023, final de 2023, inicio de 2024, tenemos como Área Armature el ingeniero Ignacio en Buenos Aires, en la oficina de Área Armature en Buenos Aires. Y ahora sí, ¿no, Brian? Apareciendo también el ingeniero Brian Rodríguez en Bogotá, ¿no? Para apoyo local también, ¿no? Claro, estamos ahí fuertes en lo que es desarrollo de las líneas de área armatura y específicamente en Brasil también contamos con los productos de Ari Bermo, ¿no? Que son fabricados aquí. Entonces estamos hablando de la válvula de purga de fondo, ¿no? Y también intercambiadores de calor y sus sistemas, ¿no? Bueno, aparte de mí, Rodrigo, Brian Ignacio también, ¿no? Nuestro gerente técnico, Rodrigo Ridiger, nos apoya técnicamente, tanto aquí en la planta como en inquietudes, en cuestiones técnicas, en desarrollo de nuevos productos, tanto de área armatura en Alemania como área armatura en Brasil, dicho Vermo, ¿no? Pues de nuestra parte, yo creo que estamos, yo creo que fue bastante claro, Ignacio, de verdad, muchas gracias. Yo creo Gracias. que fue bastante amplio. No sé si Brian y Rodrigo quieren hacer algún comentario. No, Pablo, buenos días. Señores, muchas gracias. Ignacio, de verdad que muy buena la presentación, muy clara. De verdad que de la Gracias. mano de Ari y de Vermo encontramos muchas soluciones. Estaremos muy atentos a lo que necesiten. Aquí en pantalla pueden ver los correos electrónicos. Para Shami que pregunta sobre el tema de las válvulas de purga hasta 35 bares, claro que podemos ofrecer una solución y estaremos atentos a la solicitud. De verdad En que, la próxima señores, ponemos muchas tu gracias. correo también, Brian. Yo creo que se faltó ahí, pero en la próxima tu correo también va a estar, ¿no? Y claro, a Tranquilo. ustedes que están ahí dando la atención, ustedes pueden encontrar nuestros contactos en la página
de Vermo, vermo.com.br y también de Área Armaturing, ¿no? ¿Listo? Bueno, Listo. señores, yo creo que estamos. Rodrigo, ¿algún comentario? Sí, muchas gracias Ignacio y Brian por la preparación. Y si necesitan de algo técnico, por favor, se puede hablar conmigo, con nosotros, que vamos también a hacer todo el soporte posible para sus inquietudes y todo más. Hasta el próximo webinar, no próximo mes, en marzo. No me recuerdo los días, pero que tienen el próximo. Claro que sí. Señores, muchas gracias por todos. Que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima, hasta el próximo webinar. Hasta luego, gracias. Señores, chao, chao. Éxitos, hasta luego.